Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales, con una estructura curricular sólida. Generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio. Buenas tardes con todos. Gracias por estar presentes en el primer Congreso Internacional de Oncología Molecular. Las jornadas del día de hoy han sido introductorias. En los próximos días nosotros iremos construyendo de lo que hemos aprendido el día de hoy y poco a poco tal vez iremos aumentando el grado de complejidad. Sin embargo, todas las charlas han sido elaboradas en un lenguaje accesible para que todos los que estén motivados en el tema de la oncología puedan entender. Si es que tienen alguna duda, no se olviden de escribirnos a Bioscience Track. Nosotros crearemos un foro donde responderemos con la asesoría de nuestros ponentes y también con, incluso ustedes podrán hacer networking, tal vez conocerse entre ustedes virtualmente y por qué no elaborar futuros proyectos. Vamos a empezar y bueno, antes de empezar quisiera agradecerle a Jimmy, que ha sido nuestro moderador. Jimmy ha sido pieza fundamental para que nosotros tengamos este espacio en Galápagos y de hecho hoy vamos a hablar un tema que a mí me recuerda muchísimo a él, que es P53, el guardián del genoma, y ya les voy a explicar por qué. En este caso nosotros vamos a decir que estamos descifrando el código del cáncer porque este gen nos ha servido muchísimo en nuestro entendimiento de la enfermedad. Primero nosotros vamos ya a hablar del cáncer a nivel molecular. Nosotros tuvimos la introducción magistral de Jorge, también la charla de doctor José Mordo. Ahora nosotros vamos a ver qué está sucediendo, qué es lo que mantiene el punto de equilibrio y cuando ocurre un desbalance nosotros tenemos un cáncer. Nosotros así vamos a introducir el concepto del ciclo celular. Jorge nos decía que el cáncer es un conjunto de enfermedades de células que se dividen rápido y sin control. En ese caso, nosotros tenemos el ciclo celular que ya no tiene ningún freno y que simplemente se divide. Este trabajo ha sido merecedor de un premio Nobel. Aquí nosotros tenemos a uno de los ganadores, que es Sir Paul Nurse de Inglaterra. Afortunadamente, y me encanta, y eso sí, desde ya mis disculpas, me encanta presumir la foto que tengo con él, que me tomé en la universidad. Ahora él es rector de mi universidad, de la Universidad de Bristol. Y es una persona muy interesante, hemos conversado bastante acerca de cáncer, hemos topado el tema del ciclo celular y P53 y estoy muy gustosa también de poder compartir lo que pude hablar con él en el invierno del 2017, si no estoy mal. Este es un tema donde nosotros vamos a introducir el concepto de medicina personalizada o medicina de precisión, donde nosotros vamos a utilizar el uso de los genes para poder entender cuál es la composición genómica de una persona y en base a eso personalizar una terapia. En este caso nosotros tenemos en el ciclo celular varios frenos y se podría decir que el ente regulador, el que siente todo, el que organiza, el que orquesta que todo esté bien, viene a ser P53. Y por eso les decía que me recuerda mucho a Jimmy, que me está escuchando aquí,
porque básicamente el hecho de nosotros poder venir acá a Galápagos involucraba una persona que articule diferentes sectores. Entonces, P53 hace eso. Recepta información, la procesa y tiene que actuar de inmediato. De esta forma, el contenido de esta charla se divide en 5 partes principales. Voy a hablar brevemente acerca de la generalidad de P53, voy a topar un poco el tema de historia, estructura y función. Después voy a hablar de cómo se regula la actividad de P53, que es tan importante. Después iré a la parte de la decisión en el ciclo celular. Jorge ya les introdujo un poco el concepto de qué es lo que hace P53 acerca de la apoptosis o si es que tengo el resto del ciclo celular. Yo voy a profundizar un poco más y les voy a explicar cómo toma la decisión de qué hacer. ¿Reparo la célula, sobrevivo o simplemente induzco apoptosis para que la célula se muera? Finalmente voy a hablar de las aberraciones, que es lo más importante, porque las aberraciones están vinculadas al desarrollo del cáncer. Y después vamos a hablar acerca de la medicina de precisión a base de P53, que como escuchaba en una de las preguntas anteriores, es el futuro en las terapias contra el cáncer. Si nosotros tomamos en cuenta la historia de P53, es un poco rara. No es tal vez como un gen o una proteína que nosotros estamos actualmente acostumbrados a que hacemos un análisis bioquímico y es un poco fácil elucidar lo que es. P53 ha sido un poco oscuro en el sentido de que no se comporta tanto como un oncogen o como un gen supresor de tumores. Inicialmente fue descubierta como un antígeno tumoral porque las primeras muestras indicaban que si yo tomo un poco de tejido canceroso y le observo, voy a encontrar anticuerpos que se dirigen hacia P53. Esto desde ya me daba la idea de que podría ser considerado un antígeno tumoral. Después otros estudios indicaron que P53 puede interactuar con proteínas virales, puede formar complejos. Y lo que es más interesante aún, cuando se hacían estudios bioquímicos en los años 80 o incluso un poco más antes, y se colocaba de la librería genética un clon del ADN de P53, este podría cooperar con otros oncogenes para producir un cáncer. De esta manera se creía inicialmente que P53 era un oncogen, que como decía Jorge, estos son los que vendrían a ser como un acelerador que le induce a la célula que se divida, pero eventualmente otros estudios indicaron que P53 en verdad es un gen supresor de tumor. En este caso aquí yo tengo dos connotaciones, tengo P53 y tengo TP53. TP53 es el gen, es el pedacito de ADN que codifica la información de la proteína P53. En este caso, P53 es el que ejecuta, es la proteína que lleva a cabo todas las acciones que se supone debería llevar. TP53 es el gen que lo codifica. Ese gen es tan interesante que incluso tenemos un libro hecho solo acerca de un gen. Y este es muy interesante, lo he leído ya algunas veces, les recomiendo P53, lo pueden encontrar en Amazon, muy interesante. Aquí les describe toda la historia de cómo P53 fue estudiado, lo que se creía, todas las personas que estuvieron detrás de estos experimentos a nivel mundial. Es muy interesante a veces conocer cómo fue todo el proceso de investigación. Nosotros debemos tomar en cuenta que P53 funciona cuando yo tengo estrés celular. No funciona cuando yo tal vez no tengo ninguna enfermedad o, bueno, más que enfermedad, si es que yo tengo un tejido donde mis células no tienen ningún tipo de desafío, por así decirlo, P53 va a estar inactivo. Solo cuando yo induzco un tipo de estrés celular, P53 se activa. Y se activa en diferentes aspectos fisiológicos del organismo, se activa en relación a apoptosis, tiene relación a la senescencia, al metabolismo, a la angiogénesis, a la diferenciación celular, al arresto del ciclo celular y también tiene relación con la respuesta inmune. P53 se encuentra relacionado a estos aspectos fisiológicos de varias maneras. Puede tener un rol transcripcional, es decir, a nivel de ARN mensajero, puede ser post-transcripcional, una vez que ya estoy produciendo la proteína, e incluso post-traduccional, una vez que P53 ya existe, yo lo puedo modificar y así alterar su función para que pueda estar inmiscuido en varios procesos fisiológicos como los que le mencioné. Si es que ustedes se ponen a ver este diagrama de acá, pueden encontrar P53 en algunos órganos. Y me encanta mostrar que es de hecho de una página Cancer Quest, donde nosotros podemos encontrar que P53 está involucrado en la mayoría de cánceres que se conocen.
Tal vez en el cerebro todavía no lo encontramos con tanta frecuencia, pero en la mayoría de otros órganos está presente. Está presente en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, en el cáncer de estómago, de páncreas. No hay un cáncer que se pueda decir que P53 no ha estado involucrado de cierta manera. Una vez que yo induzco un tipo de estrés celular, P53 tiene que articular toda esa información y decidir qué hacer. El estrés celular puede ser de la forma de un daño en el ADN, puede ser de una activación de un oncogen, es decir, cuando nosotros activamos un oncogen, la célula lo detecta y lo primero que hace es activar a P53. Puede ser por situaciones de hipoxia, es decir, cuando no existe el suficiente nivel de oxígeno. Puede ser cuando tengo estrés oxidativo, esto puede ser resultado de un metabolismo. Puede ser cuando la célula pierde la adhesión celular. Las células tienen un mecanismo que siente cuando la célula está adherida a otra, que se supone sucede en condiciones normales en un tejido. Si es que yo desprendo una célula, inmediatamente voy a activar a P53 porque eso no es algo normal. Puede suceder también que una célula no tenga los suficientes nutrientes y en este caso P53 también se va a activar. P53 se activa frente a infecciones virales y también cuando existen choques de calor. Existen demasiadas fuentes de información que P53 necesita articular y en base a eso decidir de cierta forma qué respuesta adoptar. Entre las respuestas yo puedo resaltar a tres. Si es que yo tengo un daño en el ADN, que en esto nos vamos a concentrar por el día de hoy, yo puedo reparar el ADN, puedo tomar esa decisión. Y si es que tal vez el daño en el ADN no es tan complicado, simplemente yo puedo repararlo al rato. Pero si el daño es considerable, yo puedo arrestar el ciclo celular, es decir, detenerlo de cierta manera para que yo pueda repararlo con más precaución. Y si es que el daño es demasiado grave, yo puedo inducir apoptosis, es decir, simplemente programo a la célula para que se muera, porque es mejor detener ahí la vida de la célula a que arriesgarme a que se divida, porque si una célula tiene un daño en el ADN y le dejo que se divida, pueden acumularse más mutaciones y en ese caso puedo tener un cáncer muy agresivo. La estructura de la proteína como tal es compleja, pero podemos resaltar 4 sitios principales. Tenemos el término N, tenemos el sitio donde se va a unir con el ADN, porque esta es una proteína que actúa con el ADN. Y tenemos una región de oligomerización, donde nosotros vamos a tener la interacción con otras proteínas o con otros elementos dentro del citoplasma del núcleo que van a influir en la actividad de P53. En este caso yo tengo en el término N sitios de fosforilización, es decir, yo puedo poner grupos fosfato que pueden alterar la manera en cómo va a actuar P53. Tengo una región acá donde no necesariamente voy a modificarlo, pero esa es la parte que va a ser específica, una región del ADN donde se va a unir. Y también tengo acá en la oligomerización. Oligomerización porque P53 no actúa como una proteína única. Si es que yo solo tengo un P53 y tengo una hebra de ADN, no va a suceder nada. Necesito 4. P53 actúa como un tetrámero, donde necesita la conformación de 4 proteínas para que se pueda unir al ADN y pueda ejercer sus funciones que se supone que debe ejercer. Esto es más o menos una representación, es un poco complejo, pero esto es lo que sucede a nivel de la proteína cuando la proteína necesita activarse. Yo tengo activadores y represores. Voy a tener en el citoplasma y en el núcleo diferentes proteínas que pueden aumentar la actividad de P53 o la pueden reprimir. P53, como es el guardián del genoma en este sentido, necesita una regulación muy minuciosa, porque recordemos que P53 tiene el poder de inducir apoptosis. Y si yo tengo un tejido sano, yo no puedo arriesgarme a que la célula simplemente se muera. Entonces tengo que ser muy minucioso en cómo regulo a la actividad de P53. En este caso nosotros tenemos inhibidores como MDM2 y tengo E1B. Estas son proteínas que van a reprimir la actividad de P53 y lo hacen posicionándose en la parte de acá, en el extremo N. Una vez que se posicionan ahí, actúan como un bloque o algo que obstruye a la maquinaria transcripcional y no permiten que pueda inducirse mayores interacciones con la proteína. Asimismo, yo tengo otras proteínas que actúan como activadores. En este caso tengo P300, que esto va a inducir a que la proteína continúe activa.
También tengo otras secuencias, por ejemplo, aquí tengo la secuencia de afinidad que se va a unir al ADN, tengo también los dominios de oligomerización, que una vez que la proteína se forme, va a continuar con su proceso de formar un tetrámero. Tengo también diferentes espacios donde puedo fosforilizar, es decir, agregar grupos fosfatos que de igual forma van a alterar la actividad de esta proteína. Como decimos que es una proteína que actúa en un tetrámero, necesito 4 unidades. Estas van a reconocer una secuencia que es específica a P53. Sin embargo, a diferencia de otros factores de transcripción, existen variaciones en la degeneración del consenso. Esto quiere decir que P53 puede reconocer esta secuencia, pero asimismo puede tener mayor libertad o puede ser un poco más promiscuo en que se puede adherir a diferentes secuencias. Obviamente con diferentes afinidades. Afinidad es la fuerza en la que la proteína se va a unir al ADN. Si es que yo tengo mayor afinidad, se va a unir con fuerza. Y si es que no tengo mucha afinidad, tal vez sea una interacción leve y por lo tanto va a cambiar el nivel de expresión de la proteína que se vaya a ser el objetivo de P53. En este caso, hay diferentes lugares donde yo puedo tener modificaciones post-transcripcionales. Puede ser en diferentes sectores y esas modificaciones que yo hablaba de la fosforilización van a influir en la afinidad y a qué consenso se va a unir P53. Las modificaciones post-transcripcionales, es decir, una vez que la proteína ya está lista, son esenciales para la función de P53. Una vez que P53 ha sido traducido y existe, no puede funcionar si es que no se da como que el último empuje para que pueda funcionar P53. En este caso ya tengo varias regiones donde voy a tener la adición de fosfatos, de grupos acetil, puedo tener otros grupos también, pero en este caso nosotros nos vamos a concentrar en los grupos fosfatos y acetiles. Si nosotros decimos que P53 es una proteína muy importante en todo nuestro proceso de mantenimiento de la integridad del genoma, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿hemos generado tal vez algún mecanismo evolutivamente que compense la actividad de P53? Porque generalmente esto sucede en el organismo. Cuando yo tengo algo importante, no lo tengo una vez, sino lo tengo en varias copias o tengo tal vez caminos alternativos por si acaso el uno no funcione. Y la respuesta es sí, nosotros tenemos parientes moleculares de P53, como por ejemplo P63 y P73. Sin embargo, hay una diferencia muy importante. P53 no está involucrado en el desarrollo. Por el contrario, P63 y P73, aunque tienen la misma capacidad de arrestar el ciclo celular y de inducir apoptosis, ellas sí están involucradas en el desarrollo. Es decir, una vez que yo tengo un embrión, necesito mantener la homeostasis y aquí es donde P63 y P73 juegan un rol importante. En este caso, si es que una persona nace sin nada de P53, eso es viable. Es decir, una persona puede nacer sin nada de P53 porque P53 no actúa en el desarrollo. Recordemos lo que decíamos al inicio. La actividad de P53 se activa solo cuando yo tengo una condición de estrés celular. Si es que yo no presento ninguna situación de estrés celular, no necesito P53. Ahora, cuando nosotros ya tenemos un adulto o incluso un niño, nosotros ya tenemos varias formas de estrés celular. El mismo hecho de que todo nuestro organismo sea compuesto por agua implica que yo voy a tener varias especies de radicales libres, que es por el mismo hecho de que estoy compuesto de agua. Entonces, estrés aquí no significa necesariamente que yo esté expuesto al tabaquismo, que esté expuesto al ambiente, sino que el simple hecho de que mi cuerpo sea compuesto por agua implica que yo voy a tener un estrés celular y yo necesito tener algo que me ayude a corregir o a más o menos controlar qué es lo que va a pasar después. De esta manera nosotros podemos decir que P53 es regulado una vez que yo tengo un nivel de estrés celular. En este caso, si yo, por ejemplo, tomo un tejido normal, P53 va a existir porque, como les decía, siempre estamos expuestos a un nivel de estrés celular, pero es escaso si yo tengo un tejido normal. Cuando yo tengo alguna situación de estrés, es decir, por ejemplo, yo salgo a
a un día soleado, no tengo protector solar, no me cuido, en este caso yo induzco una situación de estrés e inmediatamente se va a activar la proteína. En este caso, recordemos que la expresión genética es yo tengo un gen y después produzco la proteína. En el caso de P53, la regulación no es al nivel del gen, sino a nivel de la proteína. La proteína siempre está lista, P53 siempre existe. Lo que sucede es que en condiciones normales yo produzco P53, pero P53 es desechado, es destruido porque no lo necesito. Una vez que yo tengo una condición de estrés celular, inmediatamente hago lo contrario, es decir, P53 se mantiene, se estabiliza y puede actuar. Aparte de esto, yo les comentaba en un inicio que para regular la actividad de P53 yo necesito modificaciones post-transcripcionales. Es decir, una vez que la proteína ya está lista, necesito añadirle más cosas para que pueda funcionar correctamente. En este caso, yo puedo hablar de la acetilación, que son grupos químicos que deben ser añadidos en ciertas partes de P53 para que pueda funcionar. En este caso yo hablaba también de P300, que es un activador de P53 y lo activa porque es una acetiltransferasa, es decir, una enzima que coloca estos grupos acetil en lugares específicos de P53 para que pueda funcionar correctamente. Al momento de tener esta interacción, yo aumento la actividad transcripcional de P53 y hago esto de dos maneras. Cuando yo tengo un cambio de los grupos acetiles, yo puedo remodelar la cromatina, es decir, el ADN ya no va a ser tal vez una molécula que esté tan suelta o tan unida o tan tal vez compacta, sino que se puede cambiar, es un proceso muy dinámico. Y también al agregar los grupos acetiles, yo puedo darle más estabilidad a la proteína como tal. En este caso hay dos grupos muy importantes que tienen que ver con la acetilación, un residuo de lisina 120 y de lisina 320. Existen muchos más residuos, obviamente, pero estos dos son muy importantes. En este caso, por ejemplo, cuando yo tengo acetilación en este residuo, P53 se acumula en los promotores proapoptóticos. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo ya una manera de modular muy finamente cómo P53 va a actuar. Decíamos que P53 una vez que encuentra una señal de estrés tiene que decidir qué hacer. Si es que sigo en arresto celular, de ciclo celular o si es que induzco apoptosis. La pregunta que ustedes deberían ir teniendo en el transcurso de esta charla es ¿qué determina qué decisión tomar? Y la respuesta es esto, los grupos de acetilación, los grupos de fosforilización, que tomando en cuenta la posición donde van a estar, pueden influir en esta decisión de P53. Entonces, si es que yo tengo fosforilización de este residuo en particular, yo voy a tener mayor probabilidad a que la célula decida morirse, ir por el camino de la apoptosis. En este caso yo tengo también el residuo en 320 y aquí es donde es muy interesante en que justo en este lugar yo puedo acetilarlo o puedo ubiquitinarlo. Ubiquitinación es otro grupo aparte del acetil que va a hacer lo contrario. En este caso la ubiquitina es una señal que me indica, le indica a la célula que tiene que destruirse. Entonces si es que yo tengo ubiquitinación, yo voy a tal vez disminuir el nivel de P53 y en esta manera modular la actividad o modular la intensidad de la señal de P53 y así yo podría decidir si apoptosis, si es que tengo mayor acetilación, eso quiere decir mayor actividad de P53 y por lo tanto apoptosis, o simplemente frenarlas a cierto punto para tener solo un arresto del ciclo celular, dar tiempo a que la maquinaria de reparación del genoma pueda reparar el daño y continuar dividiéndose. Esto es lo que sucede con acetilación. Decíamos que son grupos, son como grupos químicos que les pongo en diferentes partes del ADN. Si es que yo, por ejemplo, añado un grupo de acetilación, el hecho de que las lisinas, que son muy positivas, se unen con el ADN que es negativo, quiere decir que voy a tener un bulto ahí en el ADN. El ADN es negativo, las lisinas son positivas que vienen también de estos residuos, se va a unir muy fuerte, por lo tanto no va a poder entrar ninguna maquinaria de transcripción y no voy a tener expresión genética. Por el contrario, si es que yo aumento los grupos acetil, en este caso voy a hacer un rechazo de cargas, la cromatina se va a aflojar y en este caso yo tengo un aumento de transcripción.
Tengo también otra manera de regular la actividad de P53 y es a través de los grupos de fósforo, fosfato. En este caso, estos estimulan la actividad de P53 por el extremo C, es decir, por el otro lado, ya no es por el extremo N. Para yo poder añadir estos grupos fosfato, yo tengo diferentes enzimas que pueden ser ATM, ATR, pueden ser CHOC1, CHOC2, ADNPK, CHONC, CDK1, entre otras. Existen varias enzimas que tienen la capacidad de fosforilar P53. De igual forma, yo tengo un residuo que es muy importante aquí, por ejemplo, en el número 46. Si es que yo añado grupos fosfato, voy a favorecer la transcripción de genes proapoptóticos. Entonces, de igual manera, depende de qué tanto y dónde pongo estos grupos acetil y fosfato para determinar el grado de intensidad de la respuesta de P53. De nuevo, esto implica si es que la decisión es simplemente detener el ciclo celular o inducir apoptosis. Existe mucho interés terapéutico con esto. Por ejemplo, me parece que Taxol y algunos otros agentes de quimioterapia actúan de cierta forma para favorecer la fosforilización de este residuo y así poder promover la expresión de genes proapoptóticos para que ayuden a que la célula se muera una vez que está recibiendo terapia. De igual forma, yo tengo los residuos serina 15 y serina 37, donde aquí puede suceder lo contrario. Así como yo puedo aumentar grupos fosfatos, puedo quitarlo con fosfatasas especiales y de esta manera, de nuevo, modular hasta cierto punto qué tanto de P53 voy a tener. P53 se fosforiliza una vez que reconoce una lesión del ADN. Tener daños en el ADN es algo muy tóxico que la célula necesita repararlo de urgencia. No existe tal vez algún tipo de alternativa. Si es que yo tengo un daño en el ADN, necesito repararlo. Mucho más si es que se trata de un daño de doble cadena. Es decir, el ADN es una doble cadena, ¿no? Si es que yo rompo las dos, eso es demasiado tóxico para la célula y no es viable para que continúe con el ciclo celular. En este caso, una vez que yo tengo una rotura de doble cadena, que es DBS por sus siglas en inglés, yo voy a tener el reconocimiento de algunas proteínas, como por ejemplo ATM y ATR, que a su vez van a activar a estas quinasas, que son enzimas que tienen la capacidad de colocar estos sellos de fosfato, CHOC1 y CHOC2, y estos son los que van a fosforilizar a P53 y van a activarlo de esta manera. Entonces los residuos de nuevo son diferentes. Yo en este caso tengo dos serinas, serina 15 y serina 37. Y de igual forma, al momento de yo poner estos sellos, estos grupos fosfatos en los diferentes lugares de P53, yo puedo obstruir la interacción con otras proteínas que puedan ser de cierta manera represores de la misma, como MDM2. De la misma manera, yo puedo tener un contacto con el sistema inmune una vez que yo tengo la fosforilización de P53, tiene una capacidad de alertar al sistema inmune de que algo puede pasar, por lo tanto, si es que la célula decide continuar con apoptosis, tendremos una respuesta inmune que se encargará de limpiar los cadáveres celulares de cierta manera. Otra pregunta que nosotros tenemos ahora es acerca de los mecanismos de acción de P53 y nosotros hasta el momento hemos hablado de que una vez que yo tengo una señalización de afuera, la célula debe decidir cuál es la respuesta. De esta manera, la respuesta puede ser de dos formas. Puede ser una respuesta directa, en donde P53 actúa como un factor de transcripción, es decir, se va a dirigir a ciertas regiones del ADN que se llaman promotores y va a inducir o reprimir la expresión de ciertos genes involucrados en el ciclo celular, apoptosis y todo lo que les he dicho hasta el momento que tiene que ver con el ciclo celular y P53. O puede ser una respuesta indirecta, donde P53 no va a actuar directamente con el ADN, pero puede reprimir activadores, puede obstruir, por ejemplo, la maquinaria transcripcional, o puede reclutar otros represores para no actuar directamente, como por ejemplo estos moduladores epigenéticos, que van de nuevo a cambiar el número de los grupos acetil que ya tengan la proteína. Entonces, de esta manera, la respuesta, que si es arresto del ciclo celular, inducción de apoptosis o inducción de senescencia, depende también de cómo yo obtenga esa respuesta. Una vez que yo tengo estrés celular, yo puedo actuar como P53 en diferentes genes. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos resaltar los genes relacionados con el ciclo celular. Por ejemplo, tenemos a P21, tenemos a CIA1 y a otros también, que estos están involucrados en varias partes del ciclo celular.
De igual forma, tengo reguladores apoptóticos y como ustedes pueden ver aquí, la mayoría de estos reguladores apoptóticos son proapoptóticos, es decir, que P53 puede inducir apoptosis al aumentar la expresión de estos genes. P53 no va a matar directamente a la célula, sino que lo hace al aumentar la expresión y la producción de proteínas que se encargan de hacer este trabajo. Si es que nosotros hablamos que la célula ha decidido simplemente detener el ciclo celular, nosotros tenemos a P21. P21 es inducido directamente por P53 cuando actúa como factor de transcripción. Es decir, si la respuesta de P53 es directa, actuará como factor de transcripción que activará y, bueno, más que todo incrementará los niveles de P21. P21 como tal es el ejecutor. Entonces, de nuevo, aquí tenemos el mismo caso anterior. P53 directamente no es que mata, no es que induce el ciclo, algo directamente como el resto del ciclo celular, sino que lo hace induciendo la producción de otras proteínas. En este caso tengo P21, que P21 sí es un inhibidor de algunos complejos de ciclinas y CDKs. Y aquí tenemos, por ejemplo, el complejo de ciclina E con CDK2, que esto es requerido en la primera parte del ciclo celular. Entonces, por eso el P53 es el guardián del genoma, porque a través de la orquesta o a través de la articulación de diferentes señales puede inducir o puede reprimir la producción de algunas proteínas que pueden actuar como activadores o como represores. Entonces aquí tenemos un diagrama de cómo funciona. Una vez que yo tengo un daño o una situación de estrés celular, los niveles de P53 van a aumentar. P53 inducirá directamente la producción de P21 y P21 inducirá el arresto en G1 del ciclo celular. De igual forma, P21 se encarga de detener la síntesis de ADN. Entonces aquí yo tengo las dos respuestas, porque recordemos que el ciclo celular no solo implica que voy a pasar de fase en fase, sino que al mismo tiempo, si yo arresto al ciclo celular en G1, yo necesito otra señal que le diga al ADN polimerasa que se detenga, porque no voy a replicar el ADN. Entonces, en este caso, P21 tiene esta doble función. Arresta en G1 al ciclo celular y también de cierta manera le da la información al ADN polimerasa que se detenga y que no replique el ADN porque en este caso no se va a dividir. Nosotros también tenemos otro tipo de regulación de la actividad de P53. P53 induce, por ejemplo, la producción de CIA1. Esta es una uvitiquinina ligasa. Como les decía, cuando yo tengo este grupo V, quiere decir que estoy dando la señalización de que se destruye. Entonces, P53 puede inducir la producción de esta ubiquitinasa y esta ubiquitinasa va a destruir o va a inhibir a beta-catenina. Beta-catenina a su vez va a inhibir a la falta de beta-catenina implica que no tenga la ciclina D. Entonces, esto solo es para ilustrar cómo es el río, la señalización río abajo que nos comentaba Jorge en la charla anterior de los diferentes procesos celulares. En este caso, P53 induce a otra proteína y esa proteína inhibe otra proteína y la falta de esa proteína resulta en la falta de los recursos para que el ciclo celular pueda continuar. De igual forma, P53 puede inducir la expresión de esta proteína de acá, GAD-D45A, y esta a su vez refuerza la información de P21. Entonces nosotros aquí tenemos diferentes niveles de modulación que le permite a la célula detener el ciclo celular o inducir apoptosis solo cuando es necesario. Recordemos que P53 tiene el poder de hacer eso, entonces para que una célula pueda decidir que es necesario detener el ciclo celular debe estar más que segura y la forma en que nosotros tenemos esta seguridad es a través de estos varios niveles de regulación. Habiendo finalizado esta parte de cómo se regula, qué es P53 y el rol que tiene en condiciones normales, nosotros ahora vamos a ir a la segunda parte de esta charla, que es las consideraciones en la carcinogénesis. Es decir, qué tiene que suceder para que P53 pierda su función y tenga la posibilidad de formarse un tumor de diferente categoría. Primero, nosotros podemos hacer igual una reseña histórica y se ha encontrado que los ratones deficientes de P53, es decir, los que no tienen nada, pierden la capacidad de inducir el arresto de ciclo celular, pero continúan induciendo apoptosis. Entonces, de esta manera, de las dos respuestas que yo tenía,
Si detener el ciclo celular o inducir apoptosis, nosotros podemos decir que P53 está mucho más capacitado para inducir la apoptosis, lo cual es bueno, porque esto abre una ventana terapéutica que puede ser aprovechada por científicos o investigadores, donde yo puedo estimular a P53 a que induzca esa muerte celular. La cantidad de P53 es lo que me determina esto. Si es que yo tengo poco P53, entonces la célula simplemente se va a detener. Es como que solo voy a inducir un arresto en el ciclo celular, me voy a detener un ratito hasta que el ADN se repare o lo que sea que produce el estrés celular. Pero si P53 aumenta, entonces la célula va a tomar la otra decisión. Es decir, el estrés es demasiado, por lo tanto P53 aumenta en cantidades enormes, entonces la célula simplemente se va a morir. Y de nuevo, la manera en cómo yo decido esta respuesta es a través de las modificaciones posttraduccionales. Recuerden que P53 siempre se produce y está en constante destrucción, pero una vez que yo tenga una señal de estrés celular, inmediatamente a través de estas modificaciones posttraduccionales, que son los grupos fosfato, los grupos acetil, P53 va a retomar su actividad para poder tomar cartas en el asunto. Nosotros tenemos proteínas que ayudan a P53 para que pueda realizar sus funciones. En este caso yo tengo las proteínas ASP, ASPP. Estas se unen a P53 y aumentan su capacidad proapoptótica. De nuevo aquí nosotros tenemos otra capa de regulación para que la célula induzca apoptosis cuando en verdad necesita producir apoptosis. Nosotros aquí tenemos las proteínas en acción. Tenemos a ASP1 y ASP2, que en conjunto lo que van a hacer es a proteger a P53 para que pueda inducir apoptosis. Y obviamente si yo considero un cáncer, los cánceres van a silenciar a ASP1 y ASP2. Estos también podrían ser considerados, por lo tanto, como unos genes supresores de tumores porque se pierde esa información en el cáncer. El cáncer es una enfermedad que es muy heterogénea. Yo tengo diferentes poblaciones celulares en un tumor y por lo tanto yo ejerzo una presión evolutiva y si es que yo tengo silenciamiento aleatorio de estas proteínas, obviamente eso será favorecido y tendremos cánceres con el fenotipo de no tener estos niveles de control. Tengo también otra opción en el caso de que encuentre una situación de estrés celular y es la senescencia celular. Cuando nosotros tenemos la activación de un oncogén que es muy fuerte, por ejemplo RAS, esto no implica que la célula inmediatamente va a desarrollar un cáncer. Entonces nosotros aquí añadimos otra capa de regulación también. Cuando un oncogén se sobreactiva, lo que hace la célula es detenerse y envejecer rápido, que es la senescencia de cierta manera. Es decir, la célula no va a hacer nada y va a quedarse ahí. Y esto es también por la acumulación de P53 y por lo tanto P21. Esto es muy interesante porque P53 de nuevo es como ese guardián que no permite que un cáncer se produzca. Jorge nos decía de nuevo que los oncogenes son esos genes que una vez que se sobreactivan tienen la capacidad de producir un fenotipo tumoral. En este caso P53 va a ser el freno. Para que un tumor se produzca necesita activar a un oncogen y perder a P53 o a un gen supresor de tumor. De otra manera simplemente va a haber senescencia celular. Y algo que es interesante es que estudios en ratones que se han hecho, se aumenta un oncogen o se sobreactiva un oncogen y, vamos a ver, y una vez que se pierda P53 vamos a ver que un tumor se empieza a descontrolar, empieza a crecer, empieza a tener incluso invasión, pero una vez de que yo retomo la información en ese ratón de P53, yo tengo regresión tumoral. Y algo que es importante es que esto no sucede por apoptosis, sino que es por activación del sistema inmune innato. Y como decíamos aquí, otra vez estamos resaltando el rol de P53 con el sistema inmune. Aquí nosotros tenemos cómo funciona y algo que es interesante con respecto a P53 es que es la respuesta la que determina si P53 me va a servir o no. P53, si es que no funciona correctamente, puede tener el efecto contrario, es decir, puede ser protumoral. Yo necesito tener un control muy, muy delicado de cómo voy a tener la respuesta. Por ejemplo, si es que yo tengo bajas condiciones de estrés, P53 es el protector. Es decir, simplemente va a detener el ciclo celular para que el ADN se repare o que se repare cualquier daño que esté sucediendo en la célula y en este caso yo prevengo la formación de un tumor. Cuando tengo altas condiciones de estrés,
P53 actúa ya como el inductor de apoptosis, es un killer, el que va a matar a la célula induciendo la producción de los genes involucrados en apoptosis o senescencia. Si es que yo, por ejemplo, tengo una respuesta de P53 killer en bajas condiciones de estrés, y lo que voy a hacer es eliminar células que tal vez no necesiten ser eliminadas. Y por el contrario, si es que yo tengo altas condiciones de estrés y simplemente P53 decide detener el ciclo celular, puedo tener la posibilidad de formarse un tumor. Aquí nosotros tenemos ese balance entre envejecimiento prematuro y cáncer. Y es un balance el que debe continuar. Si es que yo tengo demasiado P53 o tengo la respuesta inadecuada en condiciones que no necesariamente lo impliquen, yo voy a matar a células que no necesitan y voy a tener un problema de muerte celular pronunciada que va a resultar en envejecimiento prematuro. Por el contrario, si es que no tengo la respuesta lo suficientemente robusta, yo voy a tener la formación de un cáncer. Esto es algo muy interesante que les recomiendo que lean si es que les interesa el tema. El balance entre P53 y, bueno, el balance de P53 entre el envejecimiento prematuro y el cáncer. En este caso es un diagrama que de nuevo no les voy a explicar cada uno, es un resumen de lo que hemos venido hablando, estrés, activación de P53 y la articulación de la respuesta. Nosotros en el cáncer lo que tenemos es la inactivación de esta vía de señalización. Lo que sucede con el cáncer es que P53 no funciona correctamente y existen 4 formas de alterarla. Puedo tener mutaciones missense que van a dañar a la proteína y le van a cambiar. Puedo tener mutaciones en los activadores de P53 o puedo tener más proteínas inactivadoras o incluso puedo tener proteínas virales oncogénicas que van a destruir a P53. Las mutaciones. Listo, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí pueden ver mi pantalla, tal vez? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Para continuar, entonces, mis disculpas, creo que se fue a internet. Estábamos hablando acerca de las mutaciones que se producen en P53. Y bueno, hablábamos que cuando hay mutaciones, simplemente P53 deja de funcionar como debería. Lo que es interesante acá es que las mutaciones que se producen en P53, la mayoría son missense, es decir, que se produce una nueva proteína que pierde sus propiedades. Generalmente cuando yo tomo en cuenta a otros genes supresores de tumores, como por ejemplo APC, ATM o BRAC, lo que encuentro son frameshift, que lo que quiere decir es que se produce una proteína que no funciona para nada. Pero en el caso de P53, las mutaciones que se involucran en el cáncer me producen una nueva proteína con propiedades diferentes. Esto no es muy común y nosotros aquí nos podemos dar cuenta que existe una presión selectiva por la versión mutante de P53. Las mutaciones pueden ocurrir en diferentes partes del gen y por lo tanto de la proteína, pero existen ciertos hotspots que son como los lugares de más frecuencia. En este caso yo tengo 175, 249 y 273, que son los sitios favoritos en este caso de mutaciones. Y lo que es muy interesante es que cuando se producen las mutaciones en estos lugares, la versión mutante de P53 actúa como prión. Y nosotros recordemos que los priones son esas proteínas mal formadas que tienen esa capacidad patológica para dañar a otras proteínas. Y la versión mutante de P53 es igual, actúa como un prión. En este caso, lo que va a hacer es dañar a versiones normales o versiones salvajes, que es un término que se utiliza en biología molecular. Salvaje quiere decir que el gen se encuentra como lo encontraríamos en una versión salvaje en la naturaleza. Pero lo que sucede es cuando yo tengo una versión mutante de P53 anormales, las empieza a dañar. Es ser un prión. Recordemos que un ejemplo de la enfermedad relacionada a los priones es la enfermedad de las vacas. Bueno,
Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Natalie Lara, soy representante legal de Sevilla, Ecuador. Tuvimos lastimosamente una interrupción en el Internet en la isla San Cristóbal por parte de los organizadores Bioscience Track, por lo cual les mencionamos que la charla será grabada y será enviada a ustedes a través de un link de descarga donde podrán acceder al video de toda la conferencia del día de hoy. Por favor, les recordamos a las personas que nos acompañan de otros países verificar la diferencia horaria que existe con Ecuador, ¿sí? Con Ecuador específicamente, más no con Galápagos, para que puedan acceder a la charla de manera puntual. El día de mañana iniciaremos a las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Les damos las gracias por su intervención, por todo su tiempo y por su amable comprensión. Nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias.